Speak Spanish with us. Hola, valoramos tu tiempo. Por eso te decimos directo las técnicas para hacer que tu cerebro piense en español. Primero, no traduzcas las palabras. Imagina enseguida una imagen o una acción. Segundo, no empieces con temas complicados. Empieza con cosas simples de la vida diaria. Tercero, no busques la palabra perfecta. Explica la idea con otras palabras. Cuarto, practica todos los días. Bastan 5 o 10 minutos al día. Pero hazlo cada día. Quinto, usa frases ya hechas. No construyas una frase nueva cada vez. Sexto, di tus pensamientos en voz alta. No solo los pienses en silencio. Séptimo, escucha una grabación y repite enseguida después del hablante. Y octavo, no le tengas miedo a los errores. Los errores te ayudan a aprender más rápido. Y ahora, hablemos de esto con más detalle. Hola a todos. Bienvenidos a nuestro podcast, Speak Spanish with Us. Hacemos episodios útiles para todos los que aprenden español. Hola amigos, me llamo Diego y a mi lado está Isabella. Estamos muy contentos de que estés otra vez con nosotros. Hoy tenemos un tema importante para cada estudiante. Vamos a hablar de cómo dejar de traducir todo el tiempo. Vamos a enseñar al cerebro a pensar directamente en español. Así, tu forma de hablar será rápida y segura. Esto es justo lo que más me preguntan los espectadores. La gente estudia gramática durante muchas horas y quieren hablar fácil, sin estrés. Pero eso no siempre pasa así. Veamos los pasos simples para practicar. La causa principal del bloqueo es el hábito de traducir todo. La persona primero escucha una frase en español, luego la traduce a su lengua materna. Después piensa qué responder, y al final vuelve a traducir las palabras. Es un proceso largo que gasta mucha energía y tiempo. Para romper este círculo, el cerebro necesita un vínculo directo con el idioma. Une enseguida las palabras nuevas con imágenes y acciones. Está claro y lógico. O sea, cuando escucho la palabra manzana, ¿tengo que ver la fruta? ¿No necesito recordar la traducción? Eso sí que ahorra energía y tiempo en una conversación. Exacto. Y hay que empezar por las cosas más simples de la vida diaria. No intentes hablar enseguida de filosofía complicada. No empieces con política ni con grandes ideas. Empieza describiendo tu cuarto o los platos de la cocina. Por la mañana tomas té y piensas en silencio. Por ejemplo, el té está caliente, el té está rico, ya es hora de salir de casa. Una acción tan simple crea rápido conexiones fuertes en la cabeza. A menudo me quedo callado cuando olvido una palabra. Por ejemplo, olvido la palabra tetera y la conversación se detiene. ¿Qué hacer en esa situación durante una conversación? Nunca busques la palabra perfecta a toda costa. Tu objetivo principal es solo transmitir el sentido. No estás dando un examen estricto en la universidad. Si olvidas tetera, di una cosa para el agua caliente. Si olvidas el nombre de un objeto, describe su color o su forma. Los hablantes nativos también olvidan palabras a menudo. Simplemente las cambian por palabras más simples. Esa es una idea muy útil. Me quita enseguida la tensión. A menudo tenemos miedo de vernos ridículos o imperfectos, pero el sentido de un idioma es justo la comunicación simple y viva. Totalmente de acuerdo. La simplicidad da libertad. El siguiente paso es crear un hábito diario de pensamientos cortos. Bastan 5 o 10 minutos al día. Entrenamientos cortos cada día valen más que sesiones largas y raras. El cerebro ama el ritmo y empieza a reaccionar más rápido. Mira alrededor de ti en el cuarto y nombra los objetos. Primero los objetos, luego acciones y planes simples. ¿Y si alguien conoce pocas palabras? ¿Y si no tiene suficientes palabras para este tipo de pensamientos? Para pensamientos simples no necesitas palabras complicadas. Necesitas las palabras más frecuentes de la vida diaria. Te voy a contar un secreto. 1000 palabras bastan para decir algo. Y además, la gente te va a entender. Son palabras simples sobre comida, tiempo, lugares y sentimientos. Usa frases ya hechas para no construir frases desde cero. Por ejemplo, normalmente hago esto porque es cómodo. O la frase, esta noche voy a leer. El cerebro ama estas frases simples y las usa fácilmente. ¿Y es útil decir los pensamientos en voz alta en casa? A veces hablo solo mientras preparo la cena, pero a veces siento que se ve raro. Hablar solo en voz alta es una excelente forma de hablar con más libertad. Cuando lees en silencio, tu boca y tu lengua descansan. Pero hablar también es una habilidad física. Es un poco como el deporte o tocar la guitarra. La boca y la lengua necesitan un entrenamiento regular. Así que lee en voz alta y habla de tus acciones simples.
También existe esta técnica. Escuchas una grabación y repites enseguida. La llaman repetición sincronizada o shadowing. ¿Realmente ayuda a hablar con más libertad? Es una forma muy poderosa de aprender a hablar con fluidez. Tomas una grabación corta de un hablante nativo, la escuchas y repites las palabras enseguida. Copia su velocidad, sus pausas y sus acentos. Al principio será difícil, pero la boca se acostumbra rápido. Así aprendes el sonido correcto y el ritmo del idioma. ¿Y cómo dejar de tener miedo a los errores en una conversación? Ese miedo a menudo bloquea a la gente en clase. La persona simplemente se calla y pierde una oportunidad de practicar. Recuerda esta regla simple. El silencio siempre es peor que un error. Los errores son una parte normal del aprendizaje. Cuando te equivocas y lo notas, tu cerebro aprende mejor. En ese momento sientes una emoción, y eso ayuda a la memoria. Si te equivocas, sonríe, corrige la palabra y sigue hablando. Cuanto más hablas, menos miedo tienes. Me gusta mucho este enfoque suave del aprendizaje. Mucha gente es demasiado estricta consigo misma desde el primer día, y el resultado viene justo de los pasos pequeños. Totalmente de acuerdo. Aquí la prisa solo hace daño. Crea un hábito para el nuevo idioma cada día. Por ejemplo, piensa en español solo durante tu ducha de la mañana, o habla en voz baja durante un paseo en el parque. Traduce el menú de tu teléfono al nuevo idioma. Así vas a aprender muchas palabras útiles de la vida diaria. Escribe planes cortos para el día en el nuevo idioma, y después lee esas notas en voz alta antes de salir. Lo esencial es no esperar el momento de estar totalmente listo. La confianza llega solo durante la acción misma. Si das el primer paso hoy, el resultado va a llegar muy rápido. Y ahora, nuestra sección de siempre, el cuaderno de palabras. Veamos 3 palabras útiles de nuestra conversación. La primera palabra es hábito. Un hábito es una acción que uno hace regularmente y casi sin pensar. Por ejemplo, el ejercicio de la mañana o la lectura antes de dormir. La segunda palabra de nuestra charla es notar. Notar significa prestar atención a los detalles alrededor de uno. Por ejemplo, notamos nuestros errores y los corregimos a tiempo. Y la tercera palabra de la lección de hoy es técnica. Una técnica es una forma precisa de lograr un resultado. Por ejemplo, la técnica de repetir después del hablante ayuda a hablar con más libertad. En el próximo episodio, vamos a hablar de metas de vida. Vamos a ver cómo hablar de tus planes en español. Vamos a mostrar frases simples para este tema. Si esta conversación te ayudó, dale like a este video. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ningún episodio nuevo. Escribe en los comentarios qué hábitos te ayudan más a aprender. Muchas gracias por pasar este tiempo con nosotros. Te deseamos una práctica fácil, buenos resultados y muy buen humor. Adiós a todos, cuídense mucho y hasta pronto en el próximo episodio. Bueno, ya me voy. Tengo que ir a buscar a mi hija.